gracias para las canciones. Un privilegio adorar al Señor. Bueno, usted va a notar en su folleto que hay el bosquejo de este sermón, así que para ayudarle en seguir también en luego estudiar un poco cuando llegue a casa. Nuestro versículo hoy es nuestra predicación solo para un versículo, versículo 7 de Hebreos capítulo 11. Y la palabra dice: por la fe, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Bueno, mis padres vivían muchos años en el estado de Florida, en la costa del Golfo. Y en esta época del año siempre les preocupaba la posibilidad de un huracán. Ellos tienen un temporada, estamos en la segunda parte de ese temporada, ahora mismo. Y los huracanes no son como los tornados. He estado cuando había un tornado ahí en Indiana, o los terremotos. Gracias a Dios nunca he experimentado eso. Esas cosas, los tornados y también los terremotos, pueden ocurrir sin previo aviso. Los huracanes, en cambio, suelen seguirse durante varias semanas antes de tocar la tierra. Por lo tanto, se suele avisar con antelación de su llegado. Por lo general, justo antes de que un huracán toque la tierra, se avisa a la población para que evacúe sus casas y se dirija al norte, si estamos hablando de Florida. Y bueno, ellos comenzando quizás una semana antes, diciendo debe prepararse. Y cuando esto ocurre, suelen cambiar la autopista interestatal de 2 carriles en la dirección norte y 2 al sur, en todos hacia el norte. Entonces no hay una vía de dos direcciones, pero ellos usan toda la carretera para salir juntos. Y las personas prudentes escuchan la advertencia y evacúan sus casas. Pero siempre hay algunos que han vivido allí durante años, que cuando ellos escuchen lo que está pasando, ellos van a Home Depot para comprar madera contrachapada, para tapiar todas las ventanas y luego tratar de aguantar sin evacuar. Tal vez pensaron, y nunca me había entendido eso, quizá pensaban que había algo mágico en la contrachapado. Pero en general la gente responde adecuadamente a la advertencia del servicio meteorológico. Y ahora en pensar en esto, sería maravilloso que la gente respondieron a las advertencias de Dios sobre el juicio futuro con el mismo fervor. La Biblia no es confusa en cuanto a la amenaza. El apóstol Pablo les dijo a los atenienses, porque él ha establecido un día en cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Hechos capítulo 17, versículo 31. Todo el
último libro de la Biblia. Está dedicado en gran parte al tema del juicio futuro. Millones de personas quizás han visto, bueno, la película y leído los libros acerca de, bueno, Left Behind, que retrata el juicio venidero. Pero ¿cuántos huyen de la ira venidero? Cualquier conozca la Biblia sabe que sabe del Noé y el diluvio. Forma parte de nuestra cultura popular. Yo nunca he tenido el privilegio de visitar el arca construido en Kentucky, el tamaño exacto que dice la Biblia. Pero probablemente miles de personas han visitado esa tienda y han pensado qué bonito. Pero ¿cuántos de los que conocen a Noé y el diluvio toman a pecho su advertencia? Nuestro texto pone como ejemplo la fe de Noé, enseñándonos que, bueno, el punto principal, para ser salvos debemos responder obedientemente por fe a las advertencias de Dios sobre el juicio futuro. Nuestro texto revela la base, los efectos y las consecuencias de la fe de Noé. El autor quiere que imitemos a este hombre que por la fe y la paciencia heredó las promesas. De todos los ejemplos de Hebreos 11, este es el único que el futuro invisible implica un juicio en lugar de una recompensa. Nos muestra que la fe tiene en cuenta, nuestra fe tiene en cuenta tanto las advertencias como las promesas de Dios. Dios solo trae juicio después de múltiples advertencias. Pero muchos se sorprenderán cuando llegue el juicio porque ignoraron las advertencias. Sin embargo, las personas de la fe prestan atención a las advertencias. Y el primer punto tiene que ver con la base de la fe de Noé. Creyó en la palabra de Dios sobre el juicio venidero. Puede ver un aviso de un huracán en la televisión. La imagen de radar muestra una enorme masa de nubes que se dirigen hacia donde vives. Informan de la velocidad del viento. Todo es bastante visible, pero la palabra de advertencia de Dios se refiere a cosas que aún no se ven. Noten lo que dice versículo 7. Dios advirtió a Noé acerca de cosas que aún no se veían. Su advertencia habría parecido increíble. Antes de la época de Noé, nunca había habido un diluvio y probablemente no siquiera había llovido. Es posible que un dosel de vapor cubriera la tierra y que una niebla se elevara de la tierra y regara el suelo, según Génesis capítulo 2. Por lo tanto, la advertencia sobre un diluvio que acabaría con toda la vida en la tierra no tenía precedentes y no se había visto. En esto enlace con Hechos 11:1, que la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe escucha la palabra de Dios invisible con respecto a los acontecimientos que aún no se ven y los trae a la experiencia presente. Un gran predicador del
pasado, Alexander McLaren, lo expresó así: el diluvio lejano era más real para él que los espectáculos de la vida a su alrededor. Por eso pudo soportar todas las burlas y se entregó a un curso de vida que era pura locura, a menos que ese futuro fuera real. ¿Podríamos decir que el curso de tu vida es pura locura? A menos que la promesa de Dios del cielo y sus advertencias sobre el infierno sean reales. La fe en Dios cree que Él es capaz de guardar hasta aquel día el depósito que le hemos confiado. Segundo Timoteo 1:12 dice: porque yo sé en quién he creído. Estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es el mismo día que mencionó en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El día de Cristo Jesús. La fe acumula tesoros en el cielo, donde están eternamente seguros. Mateo 6:19 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. 1 de Timoteo 6:19, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Y si la resurrección de nuestros cuerpos y la eternidad con Dios en el cielo son mitos, deberíamos ser las personas más dignas de lástima. Nos dice en 1 de Corintios capítulo 15. El mundo debería poder mirar nuestras vidas. ¿Cómo gastamos nuestro tiempo y dinero? Y decir, ¿cómo sin duda dijeron de Noé? Este tío está loco. Vive como si realmente hubiera un juicio venidero. En segundo lugar, la palabra de advertencia de Dios se refería a un juicio que se retrasaba, pero que era absolutamente cierto. Enoc llamó a su hijo Matusalén, que significa cuando esté muerto, vendrá. ¿Qué vendrá? Si haces cuenta de la genealogía de Génesis, descubre que Matusalén murió en el año del diluvio. Cuando Matusalén murió, vino el juicio de Dios. ¿Sabe por qué Matusalén fue el ser humano que más tiempo vivió? Es para mostrar la gran paciencia de Dios antes de traer el juicio sobre la tierra malvada. En Génesis 6:3 Dios dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Esto probablemente significa que habría 120 años hasta el juicio del diluvio. La tierra era tan perversa que sin disculparse, Dios podría haberle juzgado en el acto. Versículo 5 de capítulo 6 dice: el Señor vio que era mucho la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Pero en su gracia y paciencia retrasó el juicio por más de un siglo,
mientras Noé construía el arca. 1 Pedro 3:20 dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por medio del agua. Pedro nos dice que en los últimos tiempos los burladores dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo sigue igual que desde el principio de la creación. Pero ¿cómo sigue explicando Pedro? En capítulo 3 de 2 Pedro, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que el retraso del juicio de Dios se debe a su gran paciencia y gracia. Pero no confundamos el retraso con una incertidumbre. Noé podría haber pensado, 120 años es mucho tiempo, y postergar la construcción del arca, pero no lo hizo. En cuanto oyó la advertencia de Dios sobre el juicio, se puso a trabajar en la construcción del arca. Tardó más que un siglo en terminarlo, pero no cejó su empeño. Al mundo le pareció una locura, pero todo cobró sentido cuando el cielo empezó a llover y se abrieron las fuentes del abismo. Pero entonces ya era demasiado tarde. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La gente de la época de Noé, continuó con las actividades normales de la vida, ajena de las repetidas advertencias de juicio, hasta que fue demasiado tarde. El libro de Apocalipsis muestra que este mundo malvado seguirá adelante a todo vapor, haciendo negocios, persiguiendo el placer y burlándose de la idea de un juicio venidero. Pero en una hora el juicio caerá, será exhaustivo y completamente devastador. Apocalipsis capítulo 18, versículo 8 dice, por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo, hambre, y será quemado con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Versículo 10. Y de pie desde lejos por causa del temor de su tormento, dirán, ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Versículo 17. En una hora ha sido arrasado tanta riqueza. Todos los capitanes, pasajeros, marineros y todo lo que vive en el mar se pararon a lo lejos. La base de la fe de Noé era la palabra de advertencia de Dios sobre cosas que aún no se veían. Estas cosas se demoraban, pero eran ciertas. También vemos que la palabra de advertencia de Dios exigía fe frente a la condena del mundo. La cuestión para Noé era creer a los malvados que lo rodeaban, que parecían estar pasándoselo en gran
grande pecando o creer en Dios, en lo que Dios decía sobre el juicio que se aveniciaba. Por lo que dicen las Escrituras, no tenía nadie a su lado, salvo a su familia inmediata. Aunque las Escrituras no lo recogen, no cabe duda de que el mundo habría ridiculizado a un hombre que se gastó una fortuna durante más que un siglo construyendo un enorme barco en tierra firme, kilómetros de cualquier océano. Debe haber sido el mejor entrenamiento en kilómetros a la rodanda, ir y ver a viejo Noé trabajar en su barco. Hay algunos hombres bastante locos en este mundo, pero Noé tenía que estar cerca de la cima de la lista. Pero a pesar de no tener enemigos que le apoyaron a su labor, a pesar de que durante más de un siglo se pensó que era el loco más grande del mundo, Noé creyó en la palabra de Dios. Y este es el tipo de fe que escapa el juicio, que aún no está por llegar a este mundo malvado. Debes permanecer solo, si es necesario, contra la burla del mundo y creer que la palabra de Dios es la verdad. Y la base de fe de Noé y de la nuestra es la palabra de Dios. Considérala verdadera. Número 2, los efectos de la fe de Noé. Por temor reverencial, obedeció firmemente la directiva de Dios sobre la salvación. Noten lo que dice en versículo 7. Con temor reverente, está hablando de Noé, preparó un arca. La fe de Noé cambió sus afectos y cambió sus acciones. Sí, cambió sus afectos, sus emociones. La fe de Noé en la advertencia de Dios llevó a temer reverentemente a Dios. Noé no solo temía el juicio inminente, también temía a Dios que amenazaba con tal juicio, sabiendo que Él es plenamente capaz de llevar a cabo. Versículo 3 de Hebreos 11 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Es perfectamente capaz de ordenar un diluvio que destruye toda la vida humana sobre la tierra. Este Dios es capaz de provocar los terribles juicios descritos en el libro de Apocalipsis. La fe en este Dios omnipotente debería mover nuestros corazones al temor reverencial. Jonathan Edwards, un gran predicador y escritor, desarrolló su tesis así. La verdadera religión en gran parte consiste en afectos santos. Quiere decir que la religión genuina no es solamente un asunto de la cabeza, sino también del corazón. Si tenemos fe genuina en Dios, no solo nos moverá el amor en respecto a su gran amor, también nos moverá el temor reverencial en respecto a su santidad y sus advertencias sobre el juicio venidero. A veces, como bautistas, a veces nos sentimos incómodos con cualquier emoción en las cosas espirituales. Nos hemos encontrado con personas que desborden con emoción, pero su comprensión de la verdad bíblica es superficial en el mejor de esos casos.
Pero es un error pasar al otro extremo de negar la validez de las emociones en respuesta a la palabra. La verdad de Dios no solo debe llenar nuestros corazones, nuestras cabezas, sino también nuestros corazones. El viejo predicador Alexander McLaren dijo, no tengas miedo de sus sentimientos, que son hijos de la fe. Ten mucho más miedo de una religión que deja tu corazón latiendo exactamente al mismo ritmo que lo hacía antes que tomares la verdad en él. Pero Noé no se detuvo sus afectos. También la fe de Noé cambió sus acciones, su comportamiento. En reverencia, hablando de Noé, preparó un arco para la salvación de su casa. Hay mucha obediencia en esta breve frase. Preparó un arca. A veces oímos hablar de un tipo que construye un barco de pesca en su patio trasero, pero Noé construyó un transatlántico. No se trataba de un pasatiempo de fin de semana, sino de algo que consumiría todo durante 120 años. Piensa en las excusas que Noé, no por hablar de la señora de Noé, podría haber utilizado para discutir con Dios. Oh, Dios, costará demasiado. No es factible. Llevará demasiado tiempo. ¿Cómo mantendré mi familia mientras construyo esa cosa? Un barco de ese tamaño nunca flotará. Pero Noé dejó de lado todas las excusas y perseveró en la obediencia hasta que estuvo hecho. 2 veces relata el Génesis que Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Algunos pueden pensar que la fe es algo etéreo, un poco práctico. Pero la fe de Noé tomó la hacha, el martillo y la sierra y construyó un barco. Su fe le costó mucho tiempo, dinero y el ridículo durante más que un siglo. Pero nos dice que Noé era un predicador de justicia. Según Pedro capítulo 2. Tal vez detuvo su trabajo a veces para predicar a los burlones que se reunían para contemplar ese increíble espectáculo. Pero no permitió que las burlas le detuvieran. Su fe le llevó a hacer todo lo que Dios le había ordenado. Hay quienes sostienen que usted puede creer en Jesucristo como Salvador, pero que no es necesario para la salvación recibirlo como su Señor. Ellos están tratando seriamente de mantener la enseñanza bíblica que la salvación es solo por la fe, aparte de cualquier obra. Pero debe decirle, nuestro Señor es Salvador y Señor. Y al recibirlo, tenemos que recibirle totalmente. Nos salvamos solo por la fe, pero la auténtica fe salvadora, por su propia naturaleza, siempre da lugar a un cambio radical de corazón y de hábitos. La fe no se traduce en buenas obras, está muerto. Muchos cristianos han memorizado Efesios capítulo 2 porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Pero tiene que leer versículo 10 también. Porque somos
hechura suya, criado en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Noé podría haber dicho, creo que Dios va a juzgar al mundo entero con un terrible diluvio. Pero si no hubiera construido el arco y subido a bordo, habría perecido en el diluvio. Para salvarse a sí mismo y su familia del diluvio, Noé tuvo que traducir su fe en una larga obediencia en la misma dirección. Del mismo modo, una fe que nos salva de la ira venidero, por temor reverencial, persiste en la obediencia a Jesucristo. La base de la fe de Noé fue que creyó en la palabra de Dios sobre el juicio venidero. Los efectos de su fe fueron un cambio en sus afectos y en sus acciones. En tercer lugar, vemos las consecuencias de la fe de Noé. Salvó a su familia, condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia según la fe. Primero, por la fe, Noé salvó a su familia. El relato de Génesis no menciona la salvación espiritual de la familia de Noé, sino solo el hecho de que se salvaron de morir ahogados en el diluvio. Pero al menos su mujer y sus hijos y las mujeres de estos deberían creer lo suficiente en lo que Noé les dijo como para unirse a él en el arca. Todos sus hijos nacieron después de que él empezara a construir el arca. Pero a la medida que crecían, habría sido fácil que se avergonzarán de su extraño padre y dejaran llevar por las burlas de este mundo. Podrían haberse trasladado a otro lugar, distanciarse de su padre y habrían perecido en el diluvio. Creyeron lo suficiente como para quedarse con él y subir a bordo cuando Dios dio la orden. La fe de Noé en Dios tuvo un poderoso efecto en su familia. Las Escrituras no dan garantías absolutamente de que nosotros hijos se salven. Proverbios 22:6 dice que si los educamos en el camino que deben seguir cuando sean mayores, no se apartarán de él. Pero como todos los proverbios, esa no es una promesa garantizada, es una regla general. Pero aunque no tengamos garantías, la Biblia es clara en que un padre piadoso tiene una poderosa influencia sobre sus hijos. Recuerden lo que el Señor dijo, Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guarden sus mandamientos. Salmo 112, aleluya, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleite en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y justicia permanece para siempre. Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que comen el pan de afanoso labor. Pues Él da a su amado aún mientras duerme.
Un don del Señor son los hijos, y recompensas es la fruta de vientre, y como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzadas cuando hable con sus enemigos en la puerta. La Biblia declara que Noé era un hombre justo e íntegro, irreprochable, que caminaba con Dios. ¿Es así para nosotros, los padres? Porque si es así, tendrán una poderosa influencia para salvar a sus hijos de la generación malvada. Luego, por la fe vemos, por fe la vida y la palabra de Noé condenaron al mundo. Noé condenó al mundo en el sentido de que su vida justa de fe expuso sus vidas injustas de incredulidad, agravando así su culpabilidad. Noé no tenía un espíritu crítico ni santurrón. Sabía que era un pecador salvado por la gracia de Dios, pero su vida de fe obediente fue como una luz brillante llevada a un cuevo oscura. Dejó al descubierto a todos los que estaban allí. Si no hubiera sido por Noé, tal vez alguien de esa generación impía podrían haber argumentado, pero yo nunca supe cómo vivir de una manera piadosa. Nunca oí hablar de inminente juicio de Dios, pero Noé les robó todas sus excusas. Y como cristianos nunca debemos mostrar un espíritu crítico hacia este mundo pecador. Si no fuera por la gracia de Dios, seguiríamos en nuestros pecados. Pero como luz en el Señor, es inevitable que denunciemos las malas acciones que nos rodean. En Efesios capítulo 5, Pablo nos instruye para que ni siquiera se mencione entre nosotros la inmoralidad o la impureza o la avaricia, como conviene entre santos. Explica, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Continúa diciéndonos que caminemos como hijos de la luz, no participando en las obras infructuosas de la tiniebla, sino por el contrario, denunciándolos. Y como mínimo, sus palabras significan que los creyentes deben distinguirse de este mundo malvado. No debemos ver las mismas películas, programas que ven el mundo. No debemos llenar nuestra mente con escenas de sensualidad y violencia. Alguien puede objetar, si no me mantengo al tanto de dónde está el mundo, ¿cómo puedo interactuar inteligentemente con esta gente mundana? Y mi respuesta, puedes aprender todo lo que necesitas leyendo las críticas. Y cuando la gente mundana te pregunta, ¿viste a tal película? Clasificado R o MA, puede responder, no voy a mirar ese tipo de películas clasificado R o MA. Y observa cómo nos quedan boquiabiertos. Y prepárate para hablarles de la santidad de Dios. Y si estás pensando, ¿hasta dónde puedes llegar? La respuesta es, hasta el punto de que construiríamos un arca en el desierto para evitar la juicio de Dios si tuvieras que hacerlo. Luego por la fe Noé se convirtió en heredero
de la justicia, según la fe. La palabra justo se utiliza en dos maneras en la Biblia. Se usa de la justicia de fe o justicia imputada. Y cuando una persona confía en Cristo como su portador del pecado, Dios acredita la justicia de Jesucristo a su cuenta. Se trata de una acción judicial en la que Dios no solo nos declara no culpables, sino también positivamente justos, porque recibimos una justicia ajena, la de Jesucristo. Vimos esto con respecto a Abel, hemos ya visto esto. Así es como la palabra se usa de Noé en nuestro texto. La palabra justo también se usa para referirse a la conducta correcta que se deriva de ser declarado justo por fe. Y cuando Génesis capítulo 6, versículo 9 dice que Noé era justo, sin mancha, se refiere a su vida piadosa que fluyó de su justificación por fe. No halló el favor de Dios debido a su vida justa. Más bien porque halló el favor de Dios, vivió una vida justa. Noé era heredero de la justicia, según la fe en el sentido que poseía el título de sí mismo. Pero no recibió la recompensa de la herencia hasta que murió. Y como creyentes en Cristo somos herederos con Él. Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos a Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pero en realidad no recibimos la herencia hasta que estemos con Él en el cielo. Así como el arca fue el único medio de salvación del juicio de Dios para Noé y su familia, el Señor Jesucristo es el único camino que Dios ha provisto para la salvación de su juicio venidero sobre el mundo entero. Todos a bordo del arco fueron salvados. Todos los que no estaban en el arco se perdieron. Todos los que han confiado en la sangre derramada de Cristo serán salvos. Y todos los que han confiado en cualquier otra cosa se perderán. En los días de Noé no era cuestión de ser un excelente nadador. No se puede ser lo bastante bueno para merecer la salvación. Y la pregunta crucial es, ¿por fe has respondido obedientemente a la advertencia de Dios, subiéndote a bordo de Jesucristo? Dios ha emitido una clara advertencia, un tormento de juicio, categoría 5, 7. Se dirige hacia todo lo que mora en la tierra. La puerta de su arca todavía está abierta. Huye a Cristo y te salvarás. Y si te burlas de la advertencia, te perderás para siempre. Imita la fe y la obediencia de Noé. Únete a Él como heredero de la justicia, según la fe. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, otra vez, por el gran ejemplo de un hombre de fe. Y por su fe, en realidad salvó toda la raza humana. El juicio pasó encima de ellos.
Y gracias, Señor, que nosotros podemos declarar que salvación desde el juicio venidero es posible por poner tu fe en Jesucristo. Él es el camino, la verdad. Nadie puede entrar aparte de Él. El mensaje es bien claro, no hay duda. Para los que están aquí, que conocen a Cristo, ¿qué ejemplo para nosotros? Podemos mirar en nuestra vida diariamente para ver si nosotros estamos actuando en fe. Porque uno que ha sido tocado por el Señor Jesucristo, no hay duda su vida cambiará para siempre. Somos todavía pecadores y fracasamos, no hay duda. Pero siempre podemos andar contigo, Señor, por confesar nuestros fracasos. Y la promesa de algún día estar con el Señor para siempre. Gracias, Señor, por todo tú has hecho para nosotros. Vamos a darte toda la honra y la gloria. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.